¿Qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous. Yo os traigo el análisis al nuevo tráiler de Guilt Trip y con todo esto comenzamos. Sí, hace unos días se intentó que Gloop no sacara los episodios en desorden y lo que conseguimos fue un post de ellos diciendo que sí sacaran los episodios en desorden y a sobre un tráiler. A eso se le llama estrategia. Sí, bueno, es que es Gloop, pero la cosa es que nos dieron un tráiler del episodio de Guilt Trip y su fecha de estreno y hoy os lo traigo todo, así que vamos con ello. Primero iremos con el análisis al tráiler y después con la fecha, ya que el tráiler es más impactante, obviamente. Y es que el tráiler comienza de una forma brutal enseñándonos que Yuleka está a punto de comer. Imposible. Vale, ahora ya en serio, la cosa es que el tráiler comienza así, pero ya justo después empieza lo bueno, y es que a Yuleka le llega un mensaje de Rose y parece algo malo por la cara que pone, con lo cual confirmado que Rose se murió. ¿En serio? No, la cosa es que le llega algún mensaje sobre algo de Rose que le afecta y pues se va a llorar al sótano del instituto y Adrien y Marinette van a ver cómo está y después también va Alia y después va toda la clase. Pero no está Rose. ¡Se murió! Sí, podría ser un detalle importante sobre ese mensaje que le ha llegado a Yuleka, y es que muchas de las teorías que se han creado sobre esto dicen que tal vez sea porque Rose la haya dejado y entonces por eso llora y tal y no está ahí. Pero lamento deciros que no será así, porque Miraculous México ha confirmado que ese secreto no tendrá que ver con el tema de Ships y que tampoco confirmarán del todo que realmente existe el Rose Seca o Jule Rose o como se llame en este episodio. Esperen, ¿es una broma punk? Sí, bueno, según Miraculous México es para evitar censuras en otros países, así que no se puede hacer nada. Pero al menos ya sabemos que no tiene que ver con el tema de Ships. Pero otra de las teorías más fuertes es la que dice que puede que Rose se vaya del instituto porque se mude o algo así, ya que en esta escena donde va toda la clase a animarla no vemos a Rose cuando en principio debería estar ahí, ya que no creo que la hayan dejado sola en clase y no sospeche nada. Y el motivo por el que podría faltar es que estuviese ocupada ayudando en su casa con esto de cambiarse, y es que el hecho de que le envíe un mensaje y no vaya ahí para decírselo, pues le da más fuerza a esta teoría. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. A ver, como digo, es una teoría, pero llega a tener algo de sentido. Y gracias al apoyo de la clase vemos como la Akuma que había enviado Shadowmoth se va, pero aquí hay un problema. Y es que si miramos la escena de la guardia de Shadowmoth de este capítulo, vemos que envía a una Akuma y una Mok, pero aquí solo vemos a una Akuma. Lo que quiere decir que la Mok se murió. Y dale con eso. Ahora en serio, esto quiere decirnos que intentaría akumatizarla 2 veces y que la primera vez solo enviaría a una Akuma y así seguiría siendo el tonto de Gabriel. Pero la segunda vez enviaría a una Akuma y una Mok. ¡Es un milagro! Sí, porque en cambio de usarlo en cada capítulo es la segunda vez que lo vemos en la temporada y eso que llevamos 5 episodios, pero bueno. Con lo cual intentaría akumatizarla esta primera vez en el sótano del instituto y la segunda vez sería cuando se va a llorar al lavabo, ya que cuando vemos a Guilt Trip en acción vemos el mismo fondo. ¿Y cuál sería el motivo de la segunda vez? Pues que parece que Rose se ha enterado que Yuleka le ha contado el secreto del mensaje a la clase y pues Yuleka se siente culpable y acaba akumatizada. Pero esto no es lo importante es que Marinette está encima de la mesa. ¡Diablos, señorita! Sí, es bastante extraño que Marinette esté ahí encima, aunque ya veremos por qué está ahí arriba, ya que no se me ocurre ningún motivo. Seguramente esté alterándose como siempre, aunque ya veremos. Y pues cuando Shadowmoth la akumatiza escuchamos como dice que Yuleka siente culpa y soledad por lo de Rose. La culpa sería por haber revelado el secreto, pero lo de la soledad podría estar acabando de confirmar la teoría de que Rose se muda o algo así. Ya que si Rose no ha dejado a Yuleka, no sé qué sería esa soledad. Es un misterio, un gran misterio. Pero bueno, yo apostaría por esta teoría, aunque ya veremos. Y ya lo que queda son escenas donde Yuleka ya es akumatizada y es que vemos cómo succionan a toda la clase y a Ladybug y Cat Noir, cosa que ya habíamos visto, pero una vez dentro de ese portal, que creo que es el Sentimonstruo, supongo, vemos como Iván revela que todos han sido capturados por su culpa, cosa que estaría diciéndonos que él reveló el secreto de Rose de alguna manera y por eso Yuleka se puso a llorar, así que el culpable es Iván. No lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Ahora en serio, la cosa es que Iván es la causa de la akumatización de Yuleka y también podemos ver más sobre cómo funcionará este tipo de espiral, y es que sacará unas bolas que seguramente te hagan sentir culpable, por eso Iván dice eso, y que te acaban cubriendo del todo y seguramente te acaban convirtiendo en Reflecta, ya que necesitan reciclar. No sé cómo, pero me descubrieron. Sí, vemos a Zack reciclaje de una forma nunca antes vista, porque vuelven a reciclar al personaje por 6ª vez, creo que es. Pero aparte de esto, también podemos ver que al romperse esas bolas se hacen de esa forma tan rara, pero que se ve súper bien. Y parece que alguna de las reflectas falsas, por decirlo así, ayudarán a Ladybug y Cat Noir en cambio de estar con Reflecta, ya que vemos que esas de ahí no les están atacando, sino que están yendo con ellos. Y es que se me ocurre que tal vez las que estén con Reflecta sean las personas que hayan sido cubiertas por las bolas esas, mientras que las que van con Ladybug y Cat Noir sea porque les haya disparado Reflecta y las bolas no les hayan consumido, ya que tal vez no las hayan tocado o no les afecte tanto. No puedo argumentar nada ante esa lógica.
Sí, bueno, parece algo así, aunque ya veremos. Y ya al final del tráiler podemos ver algunas escenas nuevas de la transformación de Piguela, que es Rose con el Miraculous del cerdo, por si alguien aún no lo sabe. Y lo más destacado es que tenemos un nuevo vistazo a su pelo como Piguela y podemos ver claramente que se trata de pelo. Vaya dato perturbador. Vale, ahora ya en serio, la cosa es que vemos a Rose con dos coletas en el pelo, cosa que ya sabíamos que tendría, pero ya en la serie se ve estupendo. Y el tráiler al final nos deja con la gran frase impactante de Shadow Moth diciendo espera no, que supongo que será de él perdiendo o algo así, ya que no creo que sea de algo importante, porque Miraculous México ya ha dicho que este episodio no afecta mucho a la trama. ¡Ya nos exhibiste! Sí, por lo tanto no creo que sea importante, aunque ya veremos si acaba siendo como lo de Yo soy Ladybug. Con lo cual este sería el análisis al tráiler que lanzó Gloop de Guilt Trip, aunque antes de ir con la fecha de estreno deciros que la animación del episodio se ve muchísimo mejor que en los episodios que hemos visto hasta ahora. O sea, por poner un ejemplo, Shadow Moth se ve bastante bien iluminado y claro, no como en Gang of Secrets, aunque también las otras escenas se ven realmente bien. Y ahora sí vayamos con la fecha de estreno, y es que dice que se estrena la próxima terza, así que ya lo sabéis. Vale, no, se estrenará el próximo martes 4 de mayo a las 7:30 de la tarde, hora de Brasil y en portugués, con lo cual es una hora buena para Latinoamérica, ya que así nos tocará desvelaros porque ahora le toca a Europa desvelarse. Pero bueno, tampoco es tan bestial, y tranquilos porque los horarios para los distintos países los publicaré en otro vídeo que haré dentro de un par de días, ya que aún falta una semana para que se estrene el episodio. Con lo cual este sería el análisis al nuevo tráiler de Guilt Trip y la fecha de estreno del episodio. Pero igualmente, antes de despedirme quisiera mandar unos saludos a los Miraculous, Victoria Zuleta, Dulce Esk, Luis Guerrero, The Gamer Cat, Isabel Romero, Fabián Maldonado, Joel Giselle Carvajal Jiménez, María, Cleo Ángel, Yajosu Play. Muchas gracias a todos por estar ahí apoyando al canal de esta manera, y si no os he saludado por favor dejadmelo en los comentarios para así saber a quién le debo más saludos. Y también antes de despedirme quisiera destacar dos comentarios. El primero es el de Jampol Aventuras 2, que dice que si no le doy mi canal acometizará a todos mis suscriptores para que esparzan el caos en Latinoamérica. Y yo le digo que lo haga ya que no vivo allí. Y el segundo es el de Bianca Zambrano, que dice que aunque en el episodio de Guilt Trip escucharemos a Julek hablar, como está en otro idioma seguiremos sin entenderla. Inteligente, ¿no? Dejad buenos comentarios ahí abajo y tal vez destaque alguno. Y bueno, Miraculers, hasta aquí el vídeo del análisis al tráiler de Guilt Trip. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram. Os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido. ¡Hasta la próxima!